Sientes que el mal que te hicieron arruinó tu destino para siempre. Hoy llegamos al final de un viaje increíble. El libro de Génesis termina no con una tragedia, sino con una de las lecciones más profundas sobre el perdón y la providencia de Dios. Jacob ha muerto y un duelo nacional sacude a Egipto. Pero ahora surge una pregunta que muchos llevamos en el corazón. ¿Es real el perdón? Cuando ya no hay nadie que nos obligue a perdonar. Quédate hasta el final, porque las últimas palabras de José en este capítulo son la medicina que tu corazón necesita para soltar el pasado. Si crees que Dios tiene el control de tu vida, escribe Dios tiene un plan y suscríbete. Bienvenidos a tu palabra me levanta. Padre Celestial, hoy oramos por aquellos que cargan con el peso de la traición o el dolor de la pérdida. Señor, al cerrar este libro de Génesis, permite que la historia de José se convierta en nuestra propia historia de victoria. Danos la capacidad de ver tu mano en medio de nuestra crisis. Bendice esta lectura y que tu Espíritu Santo ministre paz a cada hogar. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a la lectura del libro de Génesis, capítulo 50, versículos 1 al 14. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre, y lloró sobre él, y lo besó. Y mandó José a sus siervos los médicos que embalsamasen a su padre. Y los médicos embalsamaron a Israel, y cumpliéronle 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados. Y lo lloraron los egipcios 70 días. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo: Si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, haced saber a Faraón, diciendo: Mi padre me hizo jurar, diciendo: He aquí que voy a morir. En el sepulcro que yo cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre, y volveré en. Y Faraón dijo: Ve y sepulta a tu padre, como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa, y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José, y sus hermanos, y la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños, y sus ovejas, y sus vacas, y llegaron hasta la era de Eitet, que está al otro lado del Jordán, y hicieron allí llanto grande y muy solemne. Y José hizo a su padre duelo por 7 días. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el duelo en la era de Ated, dijeron: Luto grande es este de los egipcios. Por eso se llamó su nombre Abel Misrime, que está al otro lado del Jordán. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado. Pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán, y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham, con el mismo campo para heredad de sepultura de Efrón, el Eteo, al oriente de Mamre. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre. Después que lo hubo sepultado, hasta aquí la lectura. Ahora observemos lo que acaba de ocurrir. Jacob, el hombre que huyó de su hermano, el hombre que fue engañado y que sufrió por años, recibe un funeral de rey. Egipto se detuvo por 70 días. Esto no era solo respeto a José, era el reconocimiento de que la bendición de Dios estaba sobre ese anciano. A veces, el reconocimiento tarda en llegar, pero cuando Dios decide honrar tu vida, no escatima en honra. Pero ahora, con el patriarca bajo tierra, la tensión estalla entre los hermanos. El miedo vuelve a tocar la puerta. Continuamos con la lectura de Génesis capítulo 50 versículos 15 al 26. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: Quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: Tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: Así diréis a José: Te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre,
Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos, y se postraron delante de él. Y dijeron, «Henos aquí por siervos tuyos». Y le respondió José, «No temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos». Así los consoló, y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre. Y vivió José 110 años, y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Macuar, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos, «Yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará, y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob». E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, «Dios ciertamente os visitará, y llevaréis de aquí mis huesos». Y murió José, de edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. ¡Qué cierre tan poderoso! José lloró cuando sus hermanos le pidieron perdón. ¿Por qué lloró? Porque le dolió que después de tantos años, ellos aún no conocieran su corazón. José entendió algo que cambia la vida. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Cuando dejas de intentar ser el juez de quienes te hirieron, porque el perdón no cambia el pasado, pero sí cambia tu futuro. No eres lo que te hicieron, eres lo que Dios hará con lo que te hicieron. Quedas libre para ser el instrumento de Dios. Tu tragedia no fue un error de cálculo de Dios, fue el material que Él usó para salvar a tu familia. José termina su vida con una promesa. Dios ciertamente os visitará. No mueras con amargura, muere con la esperanza de que lo mejor está por venir. Génesis termina con un ataúd en Egipto, un final silencioso para un libro lleno de milagros. Pero ese ataúd no es un final, es una promesa esperando cumplirse, porque en el próximo libro, Éxodo, el silencio de Dios se romperá con el grito de un libertador. Dios levantará a Moisés, un hombre común con una misión extraordinaria: enfrentar al faraón y sacar a Israel de la esclavitud. Y lo que parecía el final de una historia, en realidad será el comienzo de la liberación de toda una nación. ¿Estás listo para ver cómo Dios levanta a una nación de la esclavitud? Suscríbete y activa la campana, porque la próxima semana comenzamos la épica historia de Éxodo. Dios te bendiga.